Bueno, María Eugenia Talerico, el libro que va a presentar es Destrucción Institucional. María Eugenia también es una abogada, penalista, tiene una trayectoria importante en el ámbito del lavado de activos, el tema financiero, bueno, el tema del terrorismo. Ha sido, bueno, estás creo que en la justicia, ¿no? La ONG, y también, bueno, ha sido vicepresidenta de la UIF, así que son palabras autorizadas para coordinar el tema. Bueno, buenas noches, un sábado acá, Dios mío. Gracias por estar, y los que obviamente llegaron a esta hora. Voy a tratar de ser breve, porque obviamente me imagino que tienen cosas mejores que hacer. Esto no es una obra científica literaria, realmente fue un trabajo que, como consecuencia de haber ejercido la función en la Unidad de Información Financiera y desde la ONG Será Justicia, siempre estar mirando las cuestiones del Poder Judicial, de la división de poderes, del respeto institucional, sobre todo a ese Poder Judicial donde trabajaba, porque soy abogada, experta en temas de integridad financiera, pero diríamos que el derecho penal fue el que siempre atrajo mi atención. Este trabajo tiene que ver con una presentación que desde Será Justicia quisimos hacer ante el Fondo Monetario Internacional, cuando el gobierno que trajo de nuevo a Cristina Fernández de Kirchner al poder iba a tener que renegociar la deuda con el fondo, y nos dábamos cuenta con las excusas del lawfare y esto del complot que se indicaba desde los organismos de inteligencia, la prensa y esa mesa judicial. Ellos decían, quienes habían vuelto al poder, que habían sido perseguidos, y que entonces iniciaban con eso una investigación institucional muy importante contra uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Nosotros entendíamos que al momento de renegociar las metas económicas y financieras para la Argentina era muy importante que el Fondo Monetario aplique sus políticas de transparencia, de estabilidad institucional, de ese cuidado de un Poder Judicial que tiene que ser autónomo e independiente, y existía un plan sistemático desde distintos lugares, que es lo que describe el libro, para poder cooptar el Poder Judicial con uno de los primeros fines, que era un fin de impunidad. Estaban volviendo al poder muchas de las personas que estaban imputadas en casos de corrupción muy importantes, casos que se habían desarrollado específicamente desde el 2003 al 2015, y la planificación de ataque al Poder Judicial y a los organismos de control demostraban que no íbamos a tener en la Argentina unas garantías de ese Poder Judicial independiente, que es ese poder contramayoritario que tanto les molesta. Creo que a esta altura ya pueden ver todos cómo en el alegato, por ejemplo, en el caso de Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner trata al Poder Judicial como un poder que no puede juzgarla, porque es un poder que no es mayoritario, que no está conformado con el voto popular. Entonces ella solamente podía ser destituida por juicio político, y todos los hechos ilícitos que estaban siendo investigados por la justicia estaban como ajenos a la actividad del Poder Judicial, porque eso significaba intrometerse en su poder legítimo, porque provenía del voto popular. El gobierno que volvió con Cristina Fernández de Kirchner detesta los límites y los contrapesos que están en nuestra Constitución Nacional, que es liberal, y por eso, como las autocracias de la región siempre están hablando de la reforma constitucional tan ansiada para estos estados plurianuales, o esas constituciones que se llenan de derechos y de garantías sociales y demás, pero que en realidad lo que hacen es trastocar esta división de poderes tan estricta que tiene nuestra Constitución de corte liberal, donde el Poder Judicial, con estas garantías de estabilidad hasta que dure la buena conducta, de intangibilidad de las remuneraciones, discusión bastante reciente ahora con la cuestión de los impuestos a las ganancias, o otras medidas que se han tomado durante este gobierno, como es una jubilación anticipada y otras medidas para tratar de sacar a los jueces, o que los jueces renuncien y provocar vacantes con una tentativa de control del Consejo de la Magistratura que también han pensado. Este libro era un trabajo que le decía al Fondo Monetario que cuide la cuestión institucional, porque la Argentina estaba en jaque, un ataque y un intento de desmantelamiento de los organismos de control. Ya se había visto que la Oficina Anticorrupción
había desmantelado el área penal y que no iba a actuar en los juicios de corrupción que se estaban tramitando en la Argentina. Una unidad de información financiera, que era el organismo en el que había estado, donde se había designado a una persona muy allegada al poder, incluso una persona que había sido presidente del Partido Justicialista de la capital, es el titular del gremio del SUTE, el señor Santamaría, puso en la unidad de información financiera a una persona muy afín, porque existía contra esta persona una causa también muy importante de lavado de dinero con una cuenta en Suiza que había aparecido. Entonces la designación de las autoridades de la unidad de información financiera ya estaban mostrando también un designio de control del organismo, y son organismos que tienen que estar, de acuerdo a los estándares internacionales, funcionando con autonomía y con independencia, porque son organismos que controlan al poder. Y por supuesto la embestida al Poder Judicial, que se había encarado primero, no sé si lo recuerdan, porque estábamos todos en pandemia y avanzaba una ley de reforma judicial supuestamente para mayor celeridad de los trámites judiciales, una supuesta solución a la gente, pero en realidad una reforma judicial propuesta para cooptar al Poder Judicial, sobre todo en el ámbito de la justicia federal, licuando los casos de corrupción que existían ahí, demorándolos. Y además de eso, un plan de amedrentamiento a jueces. La Cámara Federal tiene dos salas, una de las cuales en general está entendiendo los asuntos de corrupción que los involucran, un ataque furibundo a jueces como es Bertuzzi y Bruglia, desde el Consejo de la Magistratura, donde rápidamente actuaron, todo en pandemia, para tratar de sacarlos de la Cámara Federal. Eso provocó un persaltum de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque fue muy importante el ataque orquestado del Consejo de la Magistratura, rápidamente el Senado de la Nación, y una probable sustitución de estos dos jueces que muy rápidamente hicieron. La planificación también involucraba a comisiones del Senado, que eran presididas por Parrilli, con un ataque muy importante al Procurador General de la Nación, al doctor Casal, que es un procurador interino, porque no se pudo designar a un procurador estable de acuerdo con los 2/3 del Senado. Entonces queda, de acuerdo a la ley vigente, un procurador general que es Casal, y que trataron desde esa comisión del Senado con un hostigamiento fenomenal al doctor Casal de sacarlo y tomar el control de quién es el Procurador General de la Nación. La ley de reforma del Ministerio Público Fiscal también ingresa en pandemia, porque intentaban desde ahí modificar primero la mayoría para designar al Procurador General. Querían reemplazarlo a Casal, el hostigamiento era total, pero como no lograban que renuncie, intentaron cambiar la mayoría de las 2/3 partes, que es el modo que se tiene que designar a un Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, quien tiene la política criminal a su cargo y quien da instrucciones a los fiscales para saber qué casos van a avanzar y con qué política criminal se adopta. Esa ley también traía consigo la reforma del jurado de enjuiciamiento de los fiscales, colocando ahí un condimento político muy importante de la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal. Entonces, como dijo el presidente de la Asociación de Fiscales, colocaban a todos los fiscales en un pelotón de fusilamiento. Hoy está claro que si no tuviéramos a Luciani, porque lograban esa reforma judicial, no habría acusación en esos casos de corrupción. Todos estos pasos fueron anunciados e informados en este libro, cuando uno podía ver la maniobra global que intentaban en todos los estamentos del sistema judicial para cooptar al Poder Judicial para la impunidad en casos muy importantes como los que hoy están presenciando. Obviamente uno de ellos es Vialidad Nacional. El otro caso que está descrito de un modo muy sucinto están los hechos de las imputaciones descritas en este libro, Vialidad Nacional, que es el caso que es de público conocimiento, pero también está el caso Tesuri y Los Sauces. En el caso de Tesuri y Los Sauces encontraron a 2 jueces subrogantes cuya subrogancia se vencía a fin de mes, y lograron que con una resolución inédita, de acuerdo a los códigos procesales, esos jueces sobreseyeran de la noche a la mañana a Cristina Fernández de Kirchner y en esa causa a sus hijos, jueces que por supuesto tienen un pedido de juicio político, pero evitaron el juicio oral con esa cooptación de la voluntad de estos magistrados. Eso hoy, por apelación del fiscal Villar, está en la Cámara de Casación, pero tenemos otra vez un fiscal de la Nación que actuó para evitar que esto sucediera. Entonces era el proyecto
tomar las oficinas de control y el Ministerio Público Fiscal era vital para el proyecto de impunidad del kirchnerismo, y esto se veía claramente, y es lo que el documento que presentábamos ante el fondo y distintos organismos de crédito intentaba demostrar, para decir: pongan a la Argentina, apliquen en la Argentina las políticas de estabilidad de nuestras instituciones, sobre todo las que tienden a garantizar no solo que no haya impunidad, sino la vigencia del Estado de Derecho. La gran preocupación, que obviamente no fue tan desarrollada en el libro, pero que también existe, porque como dijo Ricardo López Murphy, por los regímenes totalitarios, volvieron por una justicia que cuando en el 2013 tenían mayorías en el Congreso, les declaró la inconstitucionalidad de la democratización de la justicia que aprobaron en el Congreso, les declaró la inconstitucionalidad de la estatización, a la expropiación que querían hacer de Chicone Calcográfica cuando intentaban enchastrar el asunto penal que finalmente termina con la condena de Amado Vudú, la estatización de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que también el Congreso la dicta para enchastrar la investigación penal que existía respecto de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Entonces, cuando el Congreso funcionó con una mayoría funcional al Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, el Poder Judicial le ponía los límites, y por eso volvieron por el Poder Judicial. Un Poder Judicial que no solo intenta que les garantice impunidad, sino que en ese proyecto totalitario lo que intentan es poder concretar el plan de un gobierno hegemónico que se perpetúe en el poder. Las intenciones van mucho más allá de la impunidad. Va para perseguir a los opositores y para lograr que los procesos electorales sean convalidados por una justicia que sea absolutamente dependiente del poder de turno. Esto es lo que el libro desarrolla. Hay un cálculo macroeconómico de lo que significan los casos de corrupción en la Argentina. Están calculados los embargos a tipo de cambio cuando Cristina Fernández de Kirchner deja el poder, el tipo de cambio en dólares, y los embargos en casos como Vialidad Nacional, Otesur y Los Sauces. Está el caso de Muñoz, su secretario privado, el otro secretario privado Gutiérrez, los montos involucrados en la causa de Cuadernos dan embargos, y también 3 causas de Odebrecht que están ahí dando vueltas todavía en nuestra justicia, todo involucrando al ministro de Planificación debido, dan embargos por 6.100 millones de dólares, en ese momento el correspondiente a un 14% del endeudamiento que la Argentina tenía con el Fondo Monetario Internacional, que es la deuda que deja el gobierno de Macri. Teníamos embargos nada más que rondaban ese monto, con lo cual el impacto, lo que intentábamos mostrar también obviamente era el impacto de la corrupción en la economía de la Argentina. El cálculo que hace el CONICET, científicos del CONICET respecto de la causa de Cuadernos, que es otra causa allí desarrollada, ronda los 36.000 millones de dólares de pérdidas para una Argentina que se lleva la corrupción solamente en el caso de los Cuadernos. El libro tiene esto, desarrollado la importancia de los imputados, por qué volvieron al poder por el Poder Judicial, cómo las acciones planificadas para controlar al Poder Judicial y los efectos que eso iba a tener en cuanto al funcionamiento de un Estado, que estaba siendo deslegitimado en funciones esenciales como es la estabilidad de nuestro Poder Judicial, como el poder por excelencia de contralor de los otros poderes, más allá de los casos de corrupción por los que se buscaba impunidad con la vuelta al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No me quiero extender mucho más, hay un desarrollo importante de lo que significa el pilar de la integridad. No hay posibilidad de desarrollar políticas liberales en la medida que el pilar de la integridad no sea parte de cualquier programa de gobierno, porque sin integridad no hay posibilidad de tener libre competencia. Sin integridad, las reglas de la corrupción invaden los negocios en la Argentina. Entonces la inversión que necesitamos de largo plazo para generar empleo no es la que viene, porque la que viene es la inversión especulativa de corto plazo y que lo único que necesita son las reglas de corrupción para funcionar. Es un libro que, como digo, no tiene un sustento científico tan importante, que sí tiene un relato de los casos, y estaba destinado obviamente a intentar que la Argentina reciba este condicionamiento para que no se ataque a una institución o a un poder tan importante como es el Poder Judicial para los argentinos.
Así que eso es todo, muchísimas gracias.